Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a nuestro devocional de hoy, sábado 23 de noviembre de 2024. Vamos a continuar con la meditación del libro de Apocalipsis. En esta oportunidad, el capítulo 3, de los versículos del 1 al 6. Y nuestro pasaje se titula Recuperando la vida espiritual. Pero como siempre nos presentamos antes en oración con la total confianza y convicción de que Él, a través de su Espíritu Santo, nos da una claridad de lo que Él quiere transmitirnos el día de hoy. Por eso nosotros siempre debemos de recurrir a Él, porque es nuestro Maestro. Él nos va a dar una mayor claridad de lo que Él quiere que nosotros aprendamos, y así vamos a tener un crecimiento espiritual eficaz. Así que vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque todos los días tú nos alimentas a través de tu palabra. Ayúdanos, Padre, para que siempre tengamos ese entendimiento conforme a lo que está en tu corazón, Señor. Te doy gracias por el crecimiento espiritual de mis hermanos. Ayúdalos, prospera su alma, mi Dios, que ellos siempre te busquen, que ellos siempre recurran a ti para buscar tu consejo, Señor. Ábrale siempre a su corazón para que ellos puedan ser instruidos por tu Espíritu Santo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 3, versículos del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En esta oportunidad el Señor se dirige a la iglesia de Sardis, quien a los ojos de los hombres estaba aparentemente bien, pero espiritualmente estaba muerta. Y aquí tenemos que pensar de cómo es el criterio del hombre en función de lo que puede significar para ellos el bienestar material, espiritual de una persona. Y cómo difiere esto respecto del estándar de lo que Dios espera, de lo que está escrito en la palabra. Aquí la muerte espiritual está relacionada también a la ausencia de una comunión genuina con Dios, de esa comunión íntima en la cual el Padre siempre nos llama todos los días. Y es importante saber que nosotros, por nuestras propias fuerzas, vamos a ser predispuestos a fallar, a caer, a pecar, a desviarnos de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y es por eso que la palabra es clara, que en Cristo
somos más que vencedores. Es por esto que si uno no tiene el esmero o la intención constante de estar conectados con Dios, vamos a tener una muerte espiritual progresiva hasta separarnos de Dios. Es por eso que el carácter influye o es una pauta a medir en el cual nosotros podemos saber si la persona está en una comunión permanente, si persevera en el conocimiento de la palabra o no. Nosotros podemos reconocer cómo es la conducta, cómo son las acciones de una persona, si solamente son oidores o hacedores de la palabra. Y esto es porque el crecimiento espiritual es constante y conforme va pasando el tiempo, nosotros vamos dejando cosas de niños espirituales y vamos teniendo un crecimiento más sólido, con mayor fundamento. Nosotros somos también redarguidos, o el Espíritu Santo llama a nuestra atención o a corrección cuando nosotros estamos optando por algo que no agrada a Dios. Por eso, una cosa es lo que la persona puede aparentar y otra muy distinta, cómo está el crecimiento espiritual, cómo está avivado su espíritu. Y definitivamente el estándar o el espejo en el cual nosotros debemos de mirarnos es Cristo. ¿Cómo poder estar avivados en el espíritu? Pues poniendo por obra lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso es muy importante leerla, por eso es muy importante meditarla, por eso es importante pedir ayuda a Dios, al Espíritu Santo, porque continuamente el Señor hace su obra, Él no cesa y su voluntad siempre va a ser que nosotros seamos prosperados en todo, pero sobre todo que prospere nuestra alma. En el siguiente versículo, el Señor exhorta a que la iglesia en Sardis sea vigilante y que confirmen las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado sus obras bien acabadas delante de Dios. Ser vigilante, ¿qué es lo que significa? Es estar atento, es observar cuidadosamente algo, es actuar con diligencia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros actuamos de una forma que está acorde a nuestro pensamiento, ¿no? A nuestros parámetros, a la forma que consideramos que es correcta. Pero no siempre a los ojos de Dios esto va a ser hallado correcto o no va a lograr la perfección, no va a alcanzar la perfección. Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho cómo es nuestra conducta, pero sobre todo escudriñar mucho cómo está nuestro corazón, porque de allí van a brotar todas las acciones, las palabras. Entonces es importante que el corazón siempre esté de continuo en limpieza, que siempre esté siendo enseñado por Dios, que esté siendo formado por Él. Las obras, las acciones de las personas siempre deben buscar glorificar a Dios, porque de esa manera se le honra. Entonces se demanda un esfuerzo permanente por parte de nosotros. La palabra está escrita, nosotros debemos de sellarla en nuestro corazón y debemos de permitir que esa transforme nuestro ser, que sane heridas, que
cambie o mude la forma en la cual nosotros nos comportamos a través de las palabras, a través de las acciones, que la palabra de Dios dé fruto a través de nuestras vidas. En el tercer versículo también dice: acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Todo lo que aprendemos diariamente de Dios a través de la comunión con Él, a través de la lectura de la palabra, es algo que tiene que estar grabado en nuestros corazones, en nuestra mente, y es por eso que la palabra de Dios, que es viva y real, se va a poner de manifiesto cuando tengamos que aplicarla de manera general y también concreta cuando atravesamos un suceso. Es por eso que el Espíritu Santo nos va a hacer recordar. Pero sucede que a veces el Espíritu Santo nos habla, pero a veces no queremos hacer caso. Pero en esta oportunidad el Señor llama a arrepentimiento, porque todo lo que hemos recibido y oído debemos de guardarlo, debemos de atesorarlo, es para ponerle por obra. Y lo que dice la otra versión, de esa manera así estamos volviendo a Dios continuamente, es decir, estamos cerca a Él. Entonces debemos de mantenernos vigilantes. Nuevamente habla de estar vigilante, de estar despierto, ¿no? Porque cuando menos nos lo esperamos, puede desencadenar un suceso en el cual pueda ser como un golpe para una persona. Entonces es importante que cuidemos, que debemos de poner en práctica todo lo que recibimos, todo lo que aprendemos de Dios. En el versículo 4 se refiere a de que en esta iglesia existe un remanente que no han manchado sus vestiduras y que andarán con el Señor en vestiduras blancas porque son dignas. Así las llama Él, así las categoriza como dignas. Y este es un remanente fiel, un remanente que no se ha apartado, que ha guardado la palabra de Dios, que se ha mantenido en obediencia, que ha guardado su santidad. Porque no nos engañemos, la palabra es clara. Dice: los que no son santos no verán al Señor. Y precisamente la palabra de Dios, que lava continuamente nuestras vidas, que siempre quiere que el carácter de Cristo sea manifiesto en cada uno de nosotros, ese es lo que nosotros procuramos, es porque nosotros estamos en camino a la santidad, ¿no? Y alcanzar y mantener ese estatus demanda estar en comunión permanente con Dios, ¿no? Esto es algo que debemos de atesorar, debemos de cuidar hasta el final, perseverar, porque esa es la condición que el Señor nos demanda para que nosotros podamos ver su rostro. También el siguiente versículo habla de el vencedor, que el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El vencedor habla de una victoria. Habla de que una persona que ha transitado por muchos sucesos, que ha tenido pruebas, que ha demandado esfuerzo, valentía, perseverancia y llega a una meta, ¿no? Es, por ejemplo, el que podemos citar al que corre, ¿no? Una maratón, pasa muchos minutos hasta horas, demanda una preparación exhaustiva, demanda muchos esfuerzos, demanda también que haya sacrificios, ¿no? Que de pronto tengan que dejar muchas cosas en el camino para llegar a la meta y de pronto ganar
¿no? Aquí es el vencedor, es el ganador, el que obtuvo el primer lugar, el que pasó la valla, ¿no? Todo eso. Entonces, esto tiene un premio. Dice que serán vestidos de vestiduras blancas y no se borrará su nombre del libro de la vida, no habrá condenación para esta persona. Y el Señor Jesús confesará su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Él, como juez justo, Él reafirma, ¿no?, que Él defenderá el nombre, que en sus labios se pronunciará su nombre, ¿no?, delante del Padre, delante de los ángeles. Imagínense eso. Y todo esto nos llama también a recordar de la conversión genuina, que la palabra de Dios es la única que va a procurar, porque es poder de Dios el Evangelio. Y aquí tenemos que hacer una distinción de los que se llaman ser seguidores de Cristo, los nominales, pero otra cosa son los hacedores. Y como decía hace un momento, un indicador pues es el carácter. Eso es el fruto, ¿no? Son los frutos que a través de su vida van a ser evidenciados. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos recuerda? Nos exhorta más el día de hoy a que esa vida espiritual esté avivada, que esté de continua mudanza, pero orientado a la santidad, de que seamos vigilantes, de que no nos sintamos confiados de que estamos bien, cuando lo importante es cómo nos encontramos a los ojos de Dios. Es una exhortación, es un despertar espiritual. Él nos llama a que estemos activos, que estemos en el primer amor, que estemos atentos, que realmente seamos diligentes en nuestra comunión con Él, en nuestro andar espiritual, que también nos llama a que seamos parte de ese remanente fiel, a que seamos hallados como personas dignas, que seamos hallados íntegros, que realmente podamos ser catalogados por Él como esas personas en las cuales nuestra vida acaba correctamente delante de Dios, ¿no? Que no haya algún motivo en el cual podamos ser observados. Es como si fuera una evaluación final. Es como que Él va a darse como un veredicto final, como una lectura integral de cómo hemos andado. Y si nosotros ahora tenemos esa actitud de hacer una reflexión diaria, vamos a hallar muchas cosas que están todavía en proceso, que están todavía en perfeccionamiento, y debemos arrepentirnos porque es digno de una persona reconocer los errores, enmendarse, pedir ayuda a Dios, porque solo con Dios vamos a poder cambiar y ser esos hijos que realmente podamos ponernos de manera apercibida, ¿no? De estar siempre atentos a lo que Dios nos llama a hacer, a cómo Jesús reaccionaría ante diversas situaciones. O sea, permitamos a Dios que esa obra perfecta que no cesa siga dándose día a día, pero por eso tenemos que esforzarnos diariamente para que nuestro espíritu pueda aplacar la carne, ¿no? Y de esa manera poder honrar a Dios, ¿no? A veces la gente está más preocupada por llenar o suplir cosas materiales
cosas temporales, que no es que esté mal, pero no está orientado a lo que el Señor pide, ¿no? Que el alma, en primer lugar, sea prosperada. Y al final, si nosotros damos prioridad a lo temporal, va a llegar a un punto de quiebre en el cual vamos a sentir esa falta de satisfacción o falta de llenura. Entonces lo que el Señor nos pide hoy es que nos enfoquemos. No pierdan esa mirada, esa perspectiva correcta en la cual el Señor nos exhorta el día de hoy a que nuestra vida espiritual esté conforme a lo que está escrito en la palabra y no a lo que nosotros nos pueda parecer que está correcto. Siempre pidamos esto al Señor, que Él nos guíe, nos oriente, que nos haga ver conforme Él ve, que nos dé esa claridad para que nosotros podamos caminar de manera correcta, para que nosotros podamos realmente demostrar que amamos a Dios, que no solamente sea de boca, sino con hechos concretos, ¿no? Y qué mejor que Él nos pueda decir a través de su palabra. Les dejo con Malaquías 2:6, que dice: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Así que, hermanos, continúen meditando la palabra de Dios. El Señor nos habla siempre de manera precisa, porque Él está siempre atento a las necesidades de nosotros, sus hijos. Así que continúen orando, pidiendo al Espíritu Santo revelación, que les dé el entendimiento, y deleítense en la presencia del Señor. Dios los bendiga. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.